Extienden el estado de emergencia en Perú. El gobierno decretó que a partir de este domingo y durante 30 días la medida también se aplicará a las regiones de Lima y Cusco. El objetivo es controlar las protestas que han dejado 49 personas muertas. El clima extremo azota a Estados Unidos. El presidente Joe Biden decretó la alerta en California por las tormentas que han dejado 19 personas muertas y también en Alabama, donde los tornados dejaron al menos 9 fallecidos. En el marco del aniversario número 31 de los acuerdos de paz en El Salvador, cientos de personas salieron a las calles para rechazar varias medidas del presidente Nayib Bukele, como el régimen de excepción que ha provocado detenciones arbitrarias y sus aspiraciones de un segundo mandato. Hola, bienvenidos a las noticias del continente americano en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Perú. Entró en vigor el estado de emergencia decretado este domingo por el gobierno y extendido hacia otras regiones del país. La decisión se debe a las manifestaciones que no se debilitan desde la destitución del presidente Pedro Castillo del pasado 7 de diciembre. Con esta medida se autoriza al ejército a intervenir para mantener el orden durante 30 días. En Perú, los manifestantes siguen exigiendo la dimisión de la presidenta interina Dina Boluarte y la celebración inmediata de elecciones. Ante esa movilización, el gobierno ha decidido extender el estado de emergencia. La presidenta de la República decreta a partir del 15 de enero de 2023, por el término de 30 días calendario, el estado de emergencia en los departamentos de Puno, Cusco, Lima y en la provincia constitucional del Callao. La medida también aplica para otras 4 provincias y un distrito. Esta autoriza al ejército a intervenir para mantener el orden y conlleva la suspensión de varios derechos constitucionales como la libertad de circulación y reunión y la inviolabilidad del domicilio. Las protestas estallaron a principios de diciembre tras la destitución del presidente Pedro Castillo, acusado de haber intentado perpetrar un golpe de Estado al querer disolver el Parlamento que se disponía a destituirlo. Desde entonces, los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad son cotidianos y el país está de luto. 48 manifestantes y un policía murieron. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó el país ha pedido una investigación. La comisión recibió denuncias de disparos indiscriminados en contra de personas manifestantes en ciertas regiones. Frente a estos hechos, la comisión recuerda que el Estado tiene el deber de realizar investigaciones serias, imparciales y efectivas. Por su parte, la presidenta se niega a renunciar. En un breve mensaje a la nación, no asumió ninguna responsabilidad en la violencia de la represión contra los manifestantes. Tras el intento golpista sucedido el pasado 8 de enero en Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva se ha visto fortalecido luego de encontrar respaldo en la institucionalidad brasileña, la población civil e incluso la comunidad internacional. Mientras tanto, las investigaciones en contra del expresidente Bolsonaro aumentan y su imagen se ve fuertemente afectada. Veamos el análisis de Andrés Triviño. Lula estaría sacando provecho de los bochornosos sucesos del pasado 8 de enero. Desde que empezaron las investigaciones de los hechos, todo parece fortalecer al recién posesionado presidente. Claro está que el bolsonarismo después del 8 de enero se ha puesto en una situación bastante difícil, incluso en el ámbito político, personas políticas, ¿no? han tratado de marcarse como en contra de lo que ha sucedido. La rápida actuación de las autoridades logró que los ataques vandálicos a las sedes del Congreso, la Corte Suprema y la Presidencia fueran controlados en menos de 5 horas. Un hecho que produjo que miles de personas salieran a las calles de todo el país a manifestarse en contra del asalto, incluyendo la participación de representantes estatales y legisladores de todos los sectores políticos. La firma Datafolha señaló que el 93% de los brasileños condenan los ataques, mientras que un 55% considera que Bolsonaro estuvo involucrado en los hechos. A nivel internacional, organizaciones como la ONU y la Unión Europea expresaron su apoyo a Lula. Incluso líderes conservadores que han apoyado a Bolsonaro, como el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el expresidente colombiano Álvaro Uribe, hicieron un llamado a respetar la democracia. Parece ser que la extrema derecha en las Américas, ¿no? Pues va perdiendo fuerza en el sentido de que tuvimos a Trump en Estados Unidos que ha salido del poder y además de eso, pues
está ahí también enfrentándose a la justicia en Estados Unidos, y vemos en otros países de América Latina la extrema derecha pues perdiendo su espacio político, ¿no? Las investigaciones en contra de Bolsonaro continúan y más de 1.800 personas han sido detenidas, entre ellas Anderson Torres, quien sirvió al exmandatario como su ministro de Justicia, una ficha clave que podría empeorar la situación para Bolsonaro. Nueva York se alista para el juicio por narcotráfico contra el exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, y el más importante desde el juicio contra el Chapo Guzmán en 2019. Este es el funcionario mexicano de más alto rango en ser juzgado en una extensa persecución de Estados Unidos contra narcotraficantes y su complicidad con distintos gobiernos de América. Los fiscales acusan a García Luna de aceptar millonarios sobornos para permitir que el cartel de Sinaloa enviara toneladas de droga a territorio estadounidense entre 2001 y 2012. Los extremos climáticos tienen en emergencia a 2 estados de Estados Unidos. Primero, el presidente Joe Biden declaró la alerta para California el sábado por las tormentas que han dejado al menos 19 personas muertas desde diciembre. Y el mandatario también declaró la emergencia este domingo para Alabama por los tornados que también afectan a Georgia. Andrés Granadillo nos cuenta más. Entre inundaciones y tornados están los estados de California y Alabama en Estados Unidos. Los habitantes de Prattville, en cercanías de Montgomery, recogen los escombros que han dejado los destructivos vientos. Su casa ya había sido devastada en un tornado anterior. La primera vez que nos golpeó fue el tornado F1, pero solo se llevó la casa. Eso fue malo, pero todavía tenía mi negocio, todavía podía ir a trabajar. Esta vez, tan pronto como salí y caminé alrededor, vi la tienda y todos mis camiones de trabajo y herramientas desaparecidas. Al menos 6 personas murieron el jueves en el centro de ese estado sureño a causa de las tormentas eléctricas y uno de los tornados que azotaron la región. A mí me parece raro que esto ocurra más en invierno. Esta no es la típica temporada de tornados, así que supongo que mi mayor problema es el hecho de que parece estar ocurriendo más a menudo fuera de temporada. Mientras, en California, lluvia, fuertes vientos e inundaciones han azotado el estado desde el 26 de diciembre. Caitlin dice que no estaba preparada para que el agua subiera tanto. En estado de shock, porque a pesar de que nos preparamos para ello, no nos preparamos para que llegue tan alto como lo hizo, por lo que fue más lío, más destrucción. Casi 23,000 hogares y negocios se quedaron sin electricidad el sábado. En los 2 estados, el presidente Biden decretó el estado de emergencia para ayudar a los habitantes con la crisis, agilizando el envío de ayudas federales. El sistema meteorológico da una luz de esperanza y dice que el clima cederá la próxima semana. Organizaciones de la sociedad civil y de diferentes comunidades de El Salvador salieron a las calles de San Salvador para conmemorar el aniversario de los acuerdos de paz de 1992 que terminaron con 12 años de un conflicto armado que dejó más de 75,000 víctimas en ese país centroamericano. Los manifestantes también rechazaron el régimen de excepción que impuso Bukele para controlar a las pandillas y su intención de correr en las presidenciales de 2024. La paz vuelve al debate. Organizaciones de derechos humanos, víctimas de la guerra, grupos opositores y exguerrilleros conmemoraron el 31 aniversario de la firma de los acuerdos de paz que terminaron con la guerra civil salvadoreña de los años 80. Un aniversario sin actos oficiales, ya que el gobierno de Nayib Bukele no reconoce la fecha por diferencias políticas. Ya que es un insulto manifestar que los acuerdos de paz fueron una farsa cuando miles de personas murieron, fallecieron y existe impunidad en este país de muchos casos que se dieron. Los manifestantes rechazaron la intención de reelección presidencial de Bukele en 2024 y la imposición de un régimen de excepción que, según cifras oficiales, ha dejado más de 60,000 detenciones criticadas por organismos de derechos humanos. Expresarme por las injusticias que se están dando, más que todo por la captura de gente inocente, pues porque sin antecedentes penales, sin antecedentes policiales. No creemos en el hecho que justifican la Fiscalía y el mismo gobierno de que es procurar justicia. Este no es un hecho de procurar justicia. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la verdadera intención de estos hechos? Es claramente un ataque y una venganza política contra nuestros territorios organizados. Los denominados Acuerdos de Paz de Chapultepec en 1992 fueron liderados por Naciones Unidas y pusieron fin a uno de los conflictos más sangrientos de América Latina, que dejó más de 75,000 muertos. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.